Hola a todos de nuevo. En el vídeo anterior estuve hablando sobre los espacios entre vidas y concretamente el Consejo de Ancianos. Terminaba explicando que, como he dicho en otros sitios, quizás somos otra cosa diferente, somos más, y quizás esos seres de luz pues no son lo que realmente creemos que son, o son de otra forma diferente. Vuelvo a decir lo que decía entonces. Mis respetos por las personas que tienen contacto con alguna entidad de este tipo y que les va muy bien en su vida y que les funciona. Genial. Si a ellos les va bien, como digo siempre, de forma tangible, no voy a ser yo quien les quite la razón. No estoy aquí para dar ni quitar, estoy simplemente para exponer una serie de cuestiones. Y lo único que me preocupo por las personas que son muy felices con alguno de estos contactos, pero que realmente su vida no pueden decir que realmente va bien. Simplemente es una especie de consuelo o algo así. Pero bueno, no es asunto mío, ni tengo interés en arguir, discutir o hablar de estos temas, sino simplemente lo que quería explicar. Una de las cosas más importantes que tenemos, y es hacia donde voy, son nuestros condicionamientos. Los condicionamientos son las creencias que tenemos sobre la existencia, sobre la vida y también sobre qué tenemos que hacer para lograr cierto objetivo. Porque si preguntamos en cualquier ámbito de lo humano qué es lo que somos, una respuesta es que en realidad no somos algo por ser. Seremos más en lo económico en el futuro, seremos más en lo social en el futuro, seremos más siempre en el futuro. Cualquiera que sepa de historia sabe que no siempre se va hacia arriba, que hay épocas enteras por cientos de años donde se puede ir hacia abajo y pasarlo muy mal, con lo cual eso es una ilusión que se sostiene, sobre todo porque poca gente realmente se molesta en estudiar historia más allá incluso de las fechas. Y además hay una ilusión muy fácil, la tecnología. Y a mí es otra cosa que me hace mucha gracia, porque ves investigadores, gente que escribe libros y cosas por el estilo, y te hablan de este aspecto como si fuese un logro de la humanidad. Pero al mismo tiempo te hablan de que esto es una matrix que estamos controlados por no sé quién. Vamos a ver, sencillo. Si estamos controlados, nuestra evolución es controlada. Y quizás por eso mismo la evolución tecnológica está llevando a la destrucción del medio ambiente, y no me refiero al calentamiento global, que creo que viene de otra cosa, no del CO2, sino a unos determinados intereses que van en esa dirección. Pero te dicen que somos algo en evolución. En un vídeo anterior sobre la evolución yo marcaba que a nivel físico, lo que somos como entidad física, nuestra maquinaria biológica, es muy posible que haya sido modificada para reducir sus capacidades naturales y que de esa forma seamos más controlables y más manejables. Hay más de 200 tradiciones en más de 30 culturas que hablan de una edad de oro perdida, donde la humanidad era otra cosa que ni hoy se aproxima. Claro, son leyendas, ¿no? Pero bueno, también el tema del diluvio está ahí y cada vez parece que se respeta más. Y también son cientos de tradiciones perdidas. Y el mundo está lleno de señales de que aquí ha habido algo mucho más grande, mucho más importante. Claro que también contribuye toda esta historia a que nosotros no podemos serlo, porque claro, somos muy pequeñitos y no pudimos hacer todo eso, no pudimos lograr ciertas cosas. Y no lo pudimos lograr, lógicamente, con los parámetros que tenemos pensando sobre nosotros y que nos han enseñado a pensar sobre nosotros. Pero y si, tal como explico en ese vídeo de la evolución, nosotros tuvimos capacidades psíquicas absolutamente increíbles para lo que soy. Hoy hay centros de estudio que gastan millones y millones para investigar la percepción extrasensorial, tienen campus enormes, pero por ejemplo, una de las personas que dejé un enlace sobre él allí era Peter Urkos. Peter Urkos era un psíquico que en estos centros de estudios no alcanzan a lo que este hombre era. Y este hombre lo logró ser simplemente después de un problema, un accidente cerebral, nada más.
A partir de ese momento tenía esa capacidad, como otros tuvieron de otras capacidades. Como decía ahí, como si de golpe el bloqueo, el limitador de potencia o de velocidad se hubiese roto, ¿no? Sea como fuere, sea como fuere. Eso es lo que nos han contado. Y entonces hay toda una serie de creencias, condicionamientos, que están para servir a la evolución del ser humano. Sacrificio, trabajo, esfuerzo, culpa, yéndote más allá aún, hay quien te dice que hasta que es muy bueno que reencarnemos sin memoria, lo cual ya hablaremos de ello, es un error pensar, no que lo bueno es que reencarnamos sin memoria, sino que es un error pensar siquiera que reencarnamos sin memoria, reencarnamos con memoria, pero no la que deberíamos. Pero bueno, todo esto se supone que está hecho para ayudar a esa evolución, para contribuir a nuestra mejora, por lo menos, por ejemplo, en el campo espiritual. Pero daros cuenta que el discurso en todas partes es el mismo. Si van unos políticos y te hablan, bueno, pues si tú estás mal, es culpa tuya. Es culpa tuya. Has vivido por encima de tus posibilidades, como se ha dicho mucho aquí en España, ¿no? Lo cual es una mentira soberana, pero bueno. Por lo mismo pasa con el tema de la culpa a nivel espiritual, ¿no? Es que, bueno, pues tú tienes la culpa porque has hecho no sé qué y el karma y tal, estas historias. No, es que no os esforzáis lo suficiente, no hay que trabajar más, hay que tal, hay que sacrificarse más, porque en un futuro, si os calificáis, tendréis discurso político, discurso económico, el mismo discurso a nivel espiritual. ¿Por qué se aplica así? Porque funciona muy bien, lo tienen muy bien programados, muy bien condicionados. Entonces, para poder abordar estos temas y poderlo abordar desde una perspectiva diferente, hay que empezar a pensar diferente. Como me preguntaba una persona, ¿cómo se piensa desde fuera de la caja? Pues pensando con reglas diferentes. Si no puedes analizar la caja, o sea, pensar fuera de la caja con las reglas que te dan dentro de la caja. Y vamos a ver una cosa que es algo, es experiencia. Y como digo siempre, no hay teoría, por inmensa, maravillosa que sea, que pueda sustituir la experiencia. Por mucho que queramos teorizar sobre el agua, bébete un vaso de agua y sabrás lo que es el agua. El resto es teoría. Y es que hace unos años, cuando tuve que revisar ciertas cosas, porque como he dicho más de una vez, yo vengo de la escuela tradicional, de los maestros ascendidos, seres de luz, reencarnación como camino de evolución, etcétera, etcétera, ¿no? Karma. Y bueno, llegó un punto, vas revisando todo, se van cayendo cosas, y claro, hay algo que no termina de encajar. Si estos seres que te guían, que son tan maravillosos y demás, como la vida es como es. Y no me refiero para ti que tienes éxito quizás en tu vida y te va todo muy bien y te sientes la quinta esencia de las maravillas, que te funciona todo. No, hablo para el mundo en general. Miras el mundo y dices, ¿esto es? ¿Esta es la guía que nos da? No encaja. Y bueno, pues tú también tienes ahí ciertos problemas, tú no vienes tampoco limpio, tú también has tenido tus contactos con esas entidades, con estas cosas, y no voy a hablar ahora de ello, pero te tienen muy marcado, y ahí tienes que estar, estás enganchado a todo esto, y claro, no es fácil, pero un buen día, pues ya no queda más remedio. Y llegas, por ejemplo, a una regresión con una persona que tiene un tema que les sale y demás, un problema, y una de las cosas que aparecen, porque regresión no simplemente es ir a vidas pasadas, también es examinar a la persona en su campo energético, y aparece que ahí con ella está un ser de luz maravilloso, que es una especie de guía, bueno, que se siente fantástica la persona con esta entidad, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, pues también vienen una serie de problemas, y en un momento dado has conseguido que esta persona resuelva estos problemas, que se desapegue de ellos, que se desprenda de ellos, que lo suelte, y bueno, pues empiezas a ayudarla, como yo digo, y a recobrar su poder, recuperar su poder, a llenarse de la paz y de la calma que pertenece a su real entidad, a lo que realmente es. No es necesario llevarlo a ningún espacio de luz para esto, y haces que la persona vaya creciendo. Hace poco oí un término, es muy reciente para mí, que es elevar la frecuencia o elevar la vibración. Es exactamente lo mismo. Es que en un momento dado consigue que la persona pase a un estado más grande. Y es curioso, porque en ese momento ser de luz empieza a perder luz y perder tamaño.
era grandioso, y le abrazó le transmitió unas sensaciones tremendas de comprensión, bueno, cuando estás con estos seres, tú ya no te sientes solo en el mundo, tú ya no te sientes incomprendido, tú no necesitas nadie más que ellos porque te sobra cuando tienes un contacto con una entidad de estas. Es que no te hace falta más, no te hace falta más. Lo que sí que te hace falta es mirar si realmente te está ayudando realmente a mejorar demostrablemente tu vida o no. Porque en estos casos pues te encuentras con que no es así. Te encuentras con que la persona tiene realmente una serie de problemas y curiosamente cuando tú consigues a esta persona recupere lo que es o dé espacio para lo que realmente es su ser irreal, su alma, como lo queréis llamar, de pronto esa otra entidad pierde. Y entonces le dices que la abrace. Y la otra, entonces ella dice que bueno, que verdad se ha salvado. Y al final la abraza y le intenta comunicar eso mismo que había recibido. Y la entidad, que sale huyendo. Y claro, aquí tengo que dar la razón, aunque no estoy de acuerdo en todo, pero sí que me gustan muchas cosas que dice, a Corrado Malanga. Les quemamos. No hay otra explicación posible. Les quemamos. Pero ¿cómo les vamos a quemar? Vamos a ver. Nosotros, por un lado, somos unos seres en evolución. Por otro lado, tenemos a esas entidades luminosas que nos dicen por qué debemos reencarnar, por qué debemos reencarnar en ciertas vidas, por qué debemos pagarnos X historias, o si no es pagar, compensar, o purgar, o como lo queréis decir, cada uno diga, porque quizás parece que pagar entramos en los juicios y es demasiado duro, pero realmente pues es lo del karma, has hecho esto, has hecho lo otro, pues pagas de una manera u otra. Son los que te dicen todo eso, son los que dirigen todo el tinglado desde cierto punto de vista. Y resulta que vas a agarrarlo, y sale corriendo. Claro, todo esto cuando vienes de donde yo vengo es complicado. Es complicado asumir. Es mucho más fácil venir desde la parte científica atea, porque estás abierto, mucho más abierto. Pero claro, cuando empieza a pasar una vez, y pasa dos, y pasa tres, y te das cuenta que, por ejemplo, una persona ha tenido espacios en su vida donde realmente solamente tiene los recuerdos, pero en ese momento realmente no estuvo ahí, y se siente culpable de una forma tremenda por algo que pasó, y dice, es que no actué, tal, pero claro, pero si no eras tú el que actuabas. Si no eras tú, ya hablaremos de eso cuando lleguemos a la culpa. Entonces, claro, tenemos un cuerpo que parece ser que ha sido limitado, tenemos una serie de creencias que se supone que son para ayudarnos a evolucionar y tenemos algo que cuando toma posesión de ti, cuando realmente eres eso, que no lo eres normalmente, que no lo somos normalmente, todo nos condiciona a no serlo, los problemas diarios, las tensiones diarias, la vida que llevamos, las creencias que tenemos, todo, pero de golpe cuando eres capaz de desprenderte todo esto, resulta que a esos que marcan las reglas los haces subir. Algo no encaja en todo esto. Haced lo que queráis, pensad lo que queráis. Vosotros tenéis que analizarlo, no soy yo el que tengo que deciros cómo debéis pensar. Vosotros tenéis esa información, está ahí. Cuando yo empecé con el tema de desafiar al karma y las creencias, yo no encontré a nadie con quien hablar de todo esto. Cuando escribí en mi libro Vuelo a la libertad o El sinsentido del karma, no encontraba con quien compartirlo. Hoy de lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo mucha gente. Con lo cual, quizás es cierto. Y entonces en este momento es importante, es darnos cuenta de una cosa. Hay una frase por ahí, si la repito bien, que decía que se ha hecho el trabajo para el hombre o el hombre para el trabajo. Por extensión, lógicamente, la mujer. Perdón, pues la frase decía así, ¿no? Y entonces, claro, aquí te planteas, bueno, se han hecho todas estas creencias para que puedan servir al ser humano de la forma que sea y de la manera que sea, o realmente todas estas creencias únicamente se han hecho para que el ser humano pueda servir a cierto propósito. Porque claro, lo cambia todo.
Si no somos seres en evolución, sino seres desevolucionados, y ya dentro de nosotros lo tenemos todo, y como decía en otro sitio, resulta que quizás aquí no tenemos ninguna evolución que cumplir con las condiciones que nos han dado y tenemos, pues quizás esto no tenga pues por dónde cogerlo, y quizás no tenga menos sentido. Ahora, es a nosotros de decidir qué queremos, es a nosotros de decidir lo que nos parece todo esto, y es a nosotros de decidir si realmente somos algo que debe de evolucionar y someterse a todos esos condicionamientos y reglas, o realmente somos algo muy superior y que esas reglas únicamente están hechas ahí para que sirvamos otro propósito. Pero bueno, esto es una cosa que cada uno debe pensar por sí mismo. En fin, muchas gracias por vuestra atención. Si queréis comentar algo, como siempre digo, en el blog, y nada más, muchas gracias y espero seguir hablando con vosotros. Saludos, hasta siempre, adiós.